hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, puesto que bueno, hay mucha información, pero hoy lo queremos enfocar en una población que también es vulnerable a este tema. Hoy vamos a hablar sobre el estrés en niños. Para empezar, a mí me gustaría decir que el estrés en ciertas cantidades es normal, porque bueno, nos ayuda, nos mantiene a salvo de situaciones pues donde nos podamos sentir en algún tipo de riesgo o peligro. Sin embargo, llega un momento en el que si ese estrés se exacerba, se hace más grande o muy prolongado, bueno, pues ahí es donde vienen las complicaciones físicas, psicológicas y demás. Y los niños no están exentos de esta parte. Así que bueno, el equipo de Hadla vamos a hablar el día de hoy sobre ello. Y bueno, no sé qué piensan ustedes de esto. Empiezo yo a decir de que bueno, si hay una cantidad de estrés que puede ser esperada, porque al final nos permite huir y salir corriendo de ciertos lugares, pero también hay otro tipo de estrés que de manera prolongada nos puede perjudicar. Wow, yo empezaría diciendo esa parte de hasta el cómo los niños pueden expresar el estrés, ¿no? Esta parte de ser de repente demasiados agresivos o estar como demasiados tristes, demasiado quietos, ¿no? Esta parte de cómo se va entendiendo el que ellos vayan expresándolo. Y sobre todo, como bien lo decías, este tipo de estrés a veces tan extremo por la situación familiar, por la situación de la crianza o de la misma relación entre los padres que los niños llegan a cargar. No recordemos en esta parte mucho de aquellas familias que viven violencia. El niño empieza a cargar como cierto tipo de situaciones, o si en algún momento el papá se enoja con el niño y en la casa empieza a golpear a mamá porque la mamá lo defiende, pues desde ahí hablamos de un estrés donde el niño se está colocando en un lugar que no le toca. Entonces, sí es importante empezar a reconocer que el estrés en niños puede también acabar en una gastritis, en una colitis, ¿no? Y es sorprendente cómo actualmente van aumentando los casos de niños de entre 8 o 12 años con gastritis nerviosa y colitis nerviosa, ¿no? Entonces sí es importante empezar a reconocer qué es lo que está pasando desde la crianza y sobre todo, qué estamos haciendo o cómo estamos actuando ante estos niños donde ellos generan ese tipo de estrés. Pero bueno, no sé, chicas, ustedes cómo lo han visto. Fíjate Bueno, que esto que comentas es bien interesante, David, y yo le agregaría, ¿no? El exceso de exigencias y la presión que se pone en esos niños. Niños que son sobrecargados de actividades, tareas o expectativas académicas, pues les genera, bueno, una tensión eh, grande, niños que no tienen un tiempo libre, ya siquiera para ir a jugar, porque están llenos, ahora sí que su agenda está muy llena, ¿no? De actividades. Y esa necesidad que como papás les vamos poniendo de tienes que rendir, tienes que portarte bien, tienes que ser el mejor, tienes que ser un niño exitoso, ¿no? Y cuando un niño empieza a vivir para cumplir con lo que se espera de él, empieza a perder el contacto con lo que verdaderamente él siente, con lo que le gusta, ¿no? Y esto es muy delicado porque como padres creo que lo que estamos haciendo es proyectando. Los padres estamos intentando moldear a los niños y esto pues obvio, al niño le va a causar frustración, ¿no? Y el padre a lo mejor lo que está tratando es de proyectar sus propias frustraciones. Quieren que su hijo haga la carrera que ellos no pudieron. Eh, el comportamiento que les hubiera gustado tener lo quieren replicar en el niño, ¿no? La vida que creen que debía haber sido mejor según ellos, pues en este intento, creo, de estos padres de hacer bien las cosas, acaban sofocando lo esencial que es la identidad del niño. Estos deseos insatisfechos de los padres, donde solo están pues prácticamente proyectando lo que ellos no pudieron ser. Entonces mi hijo tiene que serlo, ¿no? No sé cómo lo ven. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más acerca de la clínica
y de lo interesante que puede resultar pues el enfoque psicoanalítico, ¿no? En respecto de los niños. A mí me queda claro que hay muchas otras disciplinas en las cuales pues se basan, por ejemplo, en, no sé, educar o no sé, se habla mucho del reconocimiento de emociones y un montón de cosas distintas. Pero en la clínica psicoanalítica es otra vertiente, es otro enfoque muy distinto y realmente pasan cosas, ¿no? Un niño, y creo que también un adulto, le cuesta trabajo decir, es que estoy estresado, ¿no? O sea, no es tan fácil, pero para un niño lo es más difícil todavía, ¿no? Un niño lo expresa a través de ciertos síntomas. Generalmente el adulto que acompaña al niño es el que se queja y el que dice lo que le pasa al niño, ¿no? Generalmente pues es ira contenida o pareciera como tristeza o sentimientos encontrados. Pero una vez que está en la terapia, lo que sucede, no sé, a mí me gustaría hablar como de un ejemplo, así. Nos basamos mucho en lo lúdico, en los juegos y en lo que los niños expresan, que es similar a que un adulto venga a terapia o un adolescente. Pues realmente la palabra es lo que va bordeando la situación y va realmente resolviendo ciertas circunstancias. Pero un niño no llega y te dice, pues mi papá se peleó con mi mamá. O sea, puede ser, pero no lo habla de esa manera directamente. O me están poniendo muchísimas cosas y mis papás me caen moros porque todo el tiempo quieren que yo aprenda las letras. O sea, no lo dicen de esa forma, sino a través de los juegos y a través de lo que van experimentando en ellos. Se va dando, o sea, a la par, ¿no? Se va dando el efecto en el juego, pero también el efecto en su casa. Entonces, bueno, les voy a hablar de un ejemplo. Había un niño que tenía como mucho conflicto con una hermana recién llegada, ¿no? Por decirlo algo a la familia, por X y Z motivos. Pero entonces el niño está jugando con un juguete, no sé si ubiquen, son como unos muñecos de plástico que tienen abajo arena como para poderles pegar, ¿no? Sí los ubican. Bueno, pues estaba este muñeco y en primera, bueno, el muñeco era una figura de una caricatura, ¿no? Pero entonces el niño comienza no solamente a golpearlo, sino lo termina destruyendo completamente, pero completamente así literal, ¿no? Lo arranca, lo tira, la arena se ve, o sea, y entonces, para lo que les comento, el niño tenía como 6 añitos en ese momento. Cuando ya después de terminar de hacerlo, me volteaba a ver como diciendo, ¿quién me va a parar? Nadie, pues le sigo, ¿no? Y así lo hizo. Y una vez que termina de hacerlo, le digo, ¿cómo se llama este muñeco? Y dice, no era el de la caricatura. Dice el nombre de su hermana. Y posteriormente, ¿no? La mamá refiere, ¿no?
que se está llevando mejor con la hermana. O sea que de alguna manera, a nivel simbólico, destruyen el objeto, pero lo vuelven a incorporar. Y esta es una manera de sacar el estrés. No quiero decir que sea la única, porque fue la única en ese momento para ese niño, pero en realidad cada niño habla a través del juego de cómo sacar aquello que no lo está procesando del todo, como pueden ser los sentimientos, las emociones, y además que es como algo muy curioso, ¿no? Cuando no se les habla precisamente de qué es lo que están sintiendo y de qué lo que les pasa, ellos comienzan a nombrarlo solos. Eso es lo que me he dado cuenta. Bueno, ¿alguien que quiera opinar más? Pero fíjate, Lau, en esta parte que dices es bien importante, ¿no? Porque la forma de cómo sacar el estrés y como muchas veces en estas grandes prohibiciones, tanto en niños como en adultos, del hablar mal de los papás, ¿no? O hablar mal de la familia, que es como algo visto como un sacrilegio, un pecado mortal, ¿no? Y realmente a veces es necesario podernos volver esa parte de seres humanos y recordar que los papás o los hermanos pues también son seres humanos y cometen errores. Y en los niños pues es más difícil aún por esta prohibición de no puedes hablar mal de tu mamá, no puedes hablar mal de tu papá, menos de tus hermanos, ¿no? ¿Cómo te vas a atrever? Y entonces ahí se genera mucho el estrés. Y sobre todo yo pensaría en la parte de validar las emociones de los niños. Esta parte de validarlos, de entender qué es lo que va pasando con ellos y cómo se van manifestando. Porque bueno, como bien lo dices, y esperemos muchas personas lo entiendan y lleguen los niños a consulta o a terapia psicológica, para que puedan tener unas infancias, pues si no felices, lo más plenas posibles. Porque bueno, también recordemos una cosa, que la educación de los niños empieza 20 años atrás con la educación de los padres. Si los padres no están en estos procesos terapéuticos, pues pueden que los niños vengan a repetir esa misma historia que ellos les están colocando, ¿no? En algún momento lo decía Freud en esta parte de Edipo Rey, ¿no? De todo lo que se les coloca a los niños en esta parte de la nuca, todo lo que se escribe en ellos, y el psicoanalista es quien llega a leerlo para que el niño lo pueda cambiar. Y aquí es esa parte igual. El niño va a inscribir muchas cosas que muchas veces, como bien lo dices, no son de él, o como lo decían, no son de ellos, son los deseos de los otros, pero que al final se les colocan a ellos, ¿no? Desde la parte de hasta los celos a veces de los padres que sienten por los hijos, ¿no? Es que a mí nunca me dieron esto, yo me mato trabajando para que él lo tenga y no lo valora. Ahí hay celos. Entonces hay que tener cuidado porque todo eso que el padre coloca en los hijos pues viene a generarles este estrés o esta parte de no tener como ese mismo control emocional de los niños porque los papás no lo tienen en sí de ellos. No sé, chicas, ¿ustedes cómo lo han vivido? O incluso pensaba, ¿no? También ahorita que decían de la exigencia, la misma permisividad también de pronto puede hacer que el estrés no sea manejado, pues no quisiera decir adecuadamente, pero que no se ha manejado, ¿no? O sea, simplemente porque, bueno, a veces cuando hay esta cuestión laxa con los límites y demás, pues el niño ante el primer estresor, pues empieza justamente a no saber cómo manejarlo y eso puede repercutir o la llegada de un nuevo hermano, ¿no? Las presiones en la escuela, que a lo mejor no necesariamente que el profesor sea el más exigente, sino lo que se espera de él en casa, que ahí lo podemos ir uniendo a lo que ustedes han mencionado, o un cambio de escuela, un cambio de domicilio, puede morir un ser querido, una mascota, o sea, en realidad pueden pasar un montón de cosas alrededor de la infancia y que no necesariamente a lo mejor nosotros como adultos consideremos estresantes, porque luego creo que eso también sucede, que los adultos queremos evaluar a los niños en función de nosotros como adultos, pero pues es importante aclarar que lo que le estresa a un adulto no es lo mismo que le va a estresar a un niño y creo que por ahí podemos empezar también para ayudar a la gente a que diferencien, porque a veces yo lo que veo es que los papás es como, pero ¿cómo puede estar estresado por eso? Bueno, pues es que a él le estresan cosas de niño y a uno nos estresarán cosas de adulto y es importante diferenciar esta parte porque no lo vivenciamos igual. Sí,
creo que es muy importante lo que mencionas porque efectivamente, o sea, a veces miramos al hijo dependiendo de lo que nosotros estamos experimentando. Por ejemplo, hay quien, no sé, un padre decía, no, es que no tiene suficiente amigos, ¿no? Mi hijo, y entonces se ve que no sociabiliza y bla, 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 ¿no? Y ya cuando, bueno, cuando comienzo con el niño, pues resulta que no, que la lleva súper bien, no tiene 20 amigos, pero sí tiene 3 ¿no? Que está increíblemente a gusto. Entonces, ¿de dónde sacó el papá que no tenía amigos y que no socializaba? Pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la proyección de uno como padre y que no necesariamente el hijo ve de la misma manera las cosas. Pero es curioso, ¿no? Cómo cada corriente psicológica, bueno, aborda ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, la conducta o otras maneras de ver un problema. Y sin embargo, pues acá tenemos que ver desde luego el contexto, tenemos que explorar también lo que sucede con los padres, cómo piensan, cómo ven la vida, y esto se ve mucho en los padres jóvenes, justo lo que decías, ¿no? Que pues no hay que ponerle límites de esta manera, o no hay que decirles, llamarles la atención, porque entonces mejor hay que abrazarlos y decirles, comprendo lo que tú estás sintiendo y no sé qué tanto, ¿no? Y bueno, no digo que no esté, que esté mal, o sea, cada quien, pero también un niño necesita contención, y entre menos límites haya, menos seguro está. Y además menos seguro está y menos seguro se siente, ¿no? Porque de alguna manera en las etapas del desarrollo se va viendo, ¿no? Cómo hay momentos en los que ese niño está procesando ciertas cosas que le pasan, y eso mismo en sí es estresante. Entonces, el hecho de que no haya un otro que efectivamente dé un lineamiento, ¿no? Y diga esto sí, esto no, ¿no? Simplemente, ¿no? A ese niño le puede causar muchísima inseguridad, y entonces surge el famosísimo déficit de atención, hiperactividad y bla, 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 en donde pues hasta qué punto, ¿no? Ese niño está pidiendo a gritos que le digan no, no, y porque nadie se lo dice, y entonces dice, ¿qué va a pasar, no? Si aquí no hay límite de nada. Sí, pero bueno, pasa. Pasa y mucho, Lau. Creo que ya para cerrar, pues un niño no puede regular su estrés solo. Necesita siempre de un adulto que le traduzca el mundo emocional, que lo lleve de la mano, que puedan descubrir lo que le está pasando al niño internamente, ¿no? Porque también el estrés infantil, entendamos que no es culpa del niño, es una señal de que algo en su entorno necesita ser mirado, sostenido o bien transformado. Si un niño está estresado, pues no necesita precisamente ser regañado, ¿no? Necesita ser entendido. Creo que lo que un niño necesita es ser reconocido como sujeto, más no como un proyecto. Con eso cierro. Wow, yo creo que esa última frase es fuertísima.
Un niño reconocido, la cambiaría un poco a un niño tiene que ser reconocido como niño y no como un adulto chiquito, ¿no? Porque muchas veces de ahí viene como el gran conflicto. Creemos que los niños ya tienen que ser adultos. O los papás se sienten muy orgullosos porque es que actúa como un adulto chiquito, se parece a mí chiquito, ¿no? Tenía hace muchos años a una paciente que decía, a mí cuando me dicen, ay, es que esa sobrina se parece a ti, yo decía, no, qué joda le están poniendo. Ella tendría que ser muy diferente a mí porque mi vida no fue la mejor, ¿no? Entonces creo que de ahí vendría como esa parte, ¿no? Identificar que cada niño tiene que crear su propia historia y que cada persona tiene que sanar su propia historia y no querer que los niños sanen nuestra historia o sanarnos a través de los niños. Y sobre todo, identificar y validar las emociones de los niños. Yo con esto cierro, chicas. Yo a mí solo me gustaría agregar que si, están viendo a sus hijos o algún niño cercano a ustedes con estos síntomas físicos de los que hablabas, David, ¿no? Ya de manera recurrente, gastritis, enfermedades a lo mejor respiratorias, muchas enfermedades en poco tiempo, bueno, pues también habrá que pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? Evidentemente la cuestión médica siempre va a ser importante, pero no dejar de lado que también hay manifestaciones físicas que nos hablan del estrés en niños o incluso, ¿no? A nivel intelectual, como bien lo decía Lau, esta desconcentración, dificultades en la memoria o este aislamiento social que puede haber también en los niños. Hay en diferentes dimensiones cómo podemos irnos dando cuenta que un niño está estresado y que será importante también pedir ayuda, porque a lo mejor, bueno, no todo va a ser cuestión de verlo enfadado, sino habrá otros síntomas que nos pueden indicar que este niño o niña va a necesitar algún tipo de ayuda por una situación de estrés. Bueno, para ir cerrando, y bueno, intentando como hacer un resumen de lo que pues hemos hablado acá. El estrés en la infancia, desde la perspectiva psicoanalítica, está relacionado pues precisamente con los conflictos internos no resueltos en las distintas etapas del desarrollo. Y bueno, la ansiedad y los conflictos psíquicos son vistas como la raíz del malestar, y la forma en que lo maneja un niño, ¿no? Es a través de mecanismos a veces de defensa. Y bueno, ahí se determina mucho el impacto que puede tener el estrés. Y la experiencia temprana y la resolución de conflictos en las etapas distintas, en las etapas psicosexuales, influyen en la salud mental futura del niño. Y bueno, yo con esto cierro y les recuerdo a todos que si les interesa, pues estamos todos el equipo de Hadla para atenderles. Y bueno, pueden escribirnos, pueden llamarnos y estaremos con ustedes.